¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Si pueden enviando su nombre y apellido y ponen así presente para ir registrando. ¿Qué tal, Inge? Lo voy a poner. Buenas tardes, Inge, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿O no? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, bro? Amigo? Muy bien, Inge. ¿Y vos? Bien, bien, espectacular. Ya les registré ya en la planilla de asistencia. Este, ¿Qué tal ya los preparativos para la Semana Santa? Sí, a full, bro. Cuesta un poco ya sobrellevar las actividades académicas en plena Semana Santa, ¿verdad? En esta fecha, no sé si es más complicado en esta fecha o fin de año. Fin de año es todo un quilombo, bro. Sí, también, ¿verdad? Bueno, somos, están 8 alumnos. Yo tengo registrado que son 16 en total, ¿verdad? Entonces ya están el 50% también como ayer. El seguro, el resto se va a estar acoplando en breve. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, bro, Sí, te probé, te escuchamos. escuché. Espectacular. No, porque utilizo justamente auricular. De repente, cuando estoy en lugares medio abiertos, el auricular es medio complicado, pero por lo visto acá se escucha bastante bien, por suerte. Bueno, les comparto un poco mi pantalla para que vayamos avanzando. Bueno, poco, ¿quién se unió ahora? Dos se unieron ahora, un ratito. Tengo Aníbal, Diana, Jesús, Juan Enrico Ríos, Julio Luis Vera. Eso, ok.
Fantástico. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espectacular. Fantástico. Nosotros ya estuvimos viendo, justamente iniciamos lo que sería este capítulo o esta materia, mejor dicho, de máquinas eléctricas 2, que como habíamos hablado también, ¿verdad? Trata sobre los generadores de corriente alterna, corriente continua, sobre motores de corriente alterna, corriente continua, y la relación que tiene justamente eso dentro de lo que sería la ingeniería electromecánica, ¿verdad? Entre los procesos electromecánicos. Ayer estuvimos viendo en el capítulo 1, ¿verdad? Les comparto pantalla. ¿Alcanzan a ver ahí? Sí, profe. Ok. Estuvimos viendo, Muy bien. estuvimos viendo justamente esta parte, que sería un tipo de conexión de los generadores, que sería la conexión en derivación, o paralelo. Se le dice derivación o paralelo, ¿verdad? Que básicamente habíamos dicho que este tipo de conexión se realizaba justamente para poder, tener una regulación, ¿verdad? Tener tener una regulación, eh, tener una regulación de la corriente, ¿verdad? Que pasaba justamente a la carga. Entonces, para eso se realizaba justamente la conexión en paralelo, porque su nombre dice derivación. Se realizaba una conexión en paralelo para poder equilibrar el voltaje en este punto de la armadura, en el campo en derivación y en la carga. Entonces tendríamos nosotros justamente que el voltaje en este punto es igual al voltaje en este punto, que es igual al voltaje en este punto. Con el circuito equivalente nos damos cuenta que con la eje, que es la energía generada por la fuerza electromotriz generada en la armadura, había iniciaba justamente una corriente IA, ¿verdad? Que era una corriente IA, que era la corriente de la armadura, que pasaba por la resistencia RA, que era la resistencia de la armadura, donde RA era la sumatoria de todas las resistencias, tanto del devanado de la armadura como del devanado del compensador, tanto el devanado interpolar como el devanado de las escobillas, siempre y cuando la resistencia de las escobillas sean tomadas como un número diferente a cero. Eso fue lo que vimos nosotros. Entonces, esta IA, al pasar por la resistencia RA, llegaba hasta este nodo y se dividía en IF y IL. Entonces, en este esquema de generación de generador en derivación, teníamos dos situaciones bastante definidas. Primeramente, que el VA era igual al VL, perdón, al VF. Ven que le llama VF. F es voltaje terminal del circuito de campo. Campo en derivación, ¿verdad? Entonces, cuando es derivación, se le dice VF. Entonces, el VA, que es el voltaje generado en la armadura, es igual al VF, que es el voltaje generado en el campo en derivación, que es igual al VL, que es el voltaje generado en la carga. Entonces, VF igual a VA igual a VL. Y por la segunda ley de Kirchhoff, que es de materia de circuitos eléctricos, ¿verdad?
teníamos que esta corriente al pasar por esta resistencia llega hasta este nodo, se dividían dos corrientes que eran IF y L. Entonces teníamos que IA, que es la corriente de la armadura, era igual a IF más IL. Todo esto vimos nosotros ayer, ¿verdad? Realizamos justamente dos ejercicios, uno que sería el ejemplo 3.1 y un ejercicio o un problema propuesto que también es el 3.1. Hoy estaríamos viendo la continuación, que serían los generadores en serie, ¿verdad? Estos generadores en serie, por definición, dice cuando la excitación se produce mediante un devanado de campo conectado en serie, o sea, sigue siendo un devanado de campo. La única diferencia es que anteriormente era un devanado de campo en derivación o un devanado de campo en paralelo. ¿Verdad? Derivación y paralelo dijimos que es lo mismo. Y en este caso es un devanado de campo conectado en serie o un devanado de campo en serie. Con la armadura de tal forma que el flujo que produzca, el devanado de campo en serie sea función de la corriente en la armadura y en la carga. O sea que, si miramos el diagrama esquemático y el circuito equivalente de lo que estamos hablando, en el esquema completo, nosotros tenemos nuevamente nuestra armadura giratoria, ¿verdad? Que sería propiamente la armadura, ¿verdad? Donde está el rotor y el estator. Tenemos las polaridades menos más. Tenemos las escobillas, donde dijimos que puede tener una resistencia RB, que es la resistencia de las escobillas. Entonces, si hay resistencia en la escobilla diferente a 0, dijimos que hay también una caída de tensión. Esa caída de tensión se llama CE, que es caída en las escobillas o caída de tensión en las escobillas. Tenemos una eje, que es una energía generada por la rotación de esta máquina, ¿verdad? Y luego tenemos nuestra resistencia, el devanado compensador. Tenemos nuestra resistencia en el devanado interpolar. Y a diferencia del campo en derivación, esto ya se nota que está directamente conectado a la carga. Entonces, tenemos nosotros este circuito donde tenemos nuestra armadura giratoria, nuestras resistencias que juntas forman justamente la resistencia de la armadura, ¿verdad? Y esto está directamente y paralelo, ¿verdad?, a la carga. Entonces, la resistencia de la armadura y directamente va conectado a la carga, ¿cierto? No hay una derivación, efectivamente hablando. No existe una derivación. No existe una derivación, sino que lo que se realiza es conectar en este punto, se conecta en serie un campo en serie. Antes veíamos nosotros una conexión en paralelo donde teníamos un reostato que estaba en serie y teníamos un campo en derivación. Y en este caso se conecta en serie lo que sería el campo en serie. Y existe ahí una resistencia llamada RS, que es la resistencia en serie, que es la resistencia en el devanado en serie, ¿verdad? Entonces, y si miramos todo esto, hay algo que de repente les puede quedar un poco flotando, que justamente en el circuito en derivación o paralelo teníamos nosotros un reóstato, que era el que regulaba justamente el paso de la corriente y con eso la potencia también, ¿verdad? Eso habíamos dicho.
En este caso, se le pone en paralelo al campo de serie, se le pone un devanado llamado RD. Ese devanado llamado RD es justamente un equipo similar al reóstato o al reostato. Pero a esto se le dice resistencia del diversor, diversor o desviador, ¿verdad? Él lo que hace es, él permite el paso de la corriente o él aumenta tanto la resistencia RD que toda la corriente pasa por el campo en serie, porque la corriente, al igual que el agua también, ¿verdad? Siempre busca el camino más sencillo. Entonces, si la resistencia RD es suficientemente grande, entonces la corriente siempre va a pasar por el campo en serie y por el desviador o el diversor no va a pasar nada. Entonces, en este sector pasaría una corriente llamada IS, que es la que está acá. La IS es la corriente en serie o la corriente en el devanado en serie, mejor dicho, ¿verdad? Porque la corriente, si decimos corriente en serie, en realidad suena medio raro porque la corriente siempre se mueve en serie, ¿verdad? Pero sería la corriente en el devanado en serie. Y en este punto del devanado existiría una corriente ID, que sería la corriente en el diversor. Pero esta corriente en el diversor puede ser igual a cero. ¿En qué momento esto es igual a cero? Cuando, cuando el motor funciona en su voltaje nominal, o sea, cuando él funciona a pleno, a su potencia nominal, cuando él funciona a full. ¿Por qué? Porque entonces pasaría toda la corriente, entonces quiere decir que la corriente generada en la armadura tendría apenas una caída de tensión en la armadura, ¿verdad? Pero luego llegaría toda la corriente hasta la carga. Entonces la carga tendría casi toda la energía disponible para su uso. Y luego esto llegaría hasta este punto y luego se dividiría en IS y D. Pero si estamos hablando a la potencia nominal, entonces ID es igual a 0. Entonces, si ID es igual a 0, ¿qué ocurre en este caso? IA es igual a IL, que es igual a IS. ¿Se entiende eso? Sí, brother. Entonces, ¿qué nosotros teníamos en el caso anterior? En el caso anterior, nosotros teníamos que, por la construcción que tenía, la construcción en paralelo, los voltajes de los devanados eran iguales, ¿cierto? Y para el caso en serie, por la construcción en serie, tenemos que las corrientes son iguales. Y A, que es igual a IL, que es igual a IS. Entonces, IA es igual a IL, que es igual a IS. Siempre y cuando ID sea igual a 0. Porque si ID es diferente a 0, entonces IA es igual a IL, que es igual a IS más ID. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí, brother. Espectacular. Entonces, las características de este tipo de circuito, dice, el campo en serie solo se excita cuando se conecta una carga para completar el circuito. Como por este devanado de campo debe pasar toda la corriente, o sea, la corriente nominal de la armadura, se le fabrica con pocas vueltas de alambre grueso. Entonces, en el caso de
del generador de derivación se realizaba con varias vueltas y en el caso del generador en serie se le fabrica con pocas vueltas de alambre grueso. Como en el caso anterior, el devanado de compensación es llamado RC, que están los polos de inducción y el devanado interpolar RI. Se incluye en serie con el devanado de la armadura RW. En el circuito eléctrico equivalente bajo carga, la corriente en el devanado de campo, que en este caso es IS, que es esta de acá, está controlada mediante un diversor o desviador que es RD, que es esta resistencia, que sirve para algún ajuste a la excitación del campo en serie, casi del mismo modo que el reóstato o reostato en el generador en derivación. La excitación del campo en serie depende principalmente de la magnitud de la resistencia de la carga. Así el desviador solo sirve para dar ajustes menores. Las ecuaciones de la corriente de un generador en serie son IA es igual a IL, que es igual a IS más ID. Pero si ID es igual a 0, entonces IA es igual a IL, que es igual a IS. Donde ID es la corriente en el desviador. Las ecuaciones de voltaje de un generador en serie son VA, que es igual a VL, más IS por RS. El VA, que es el voltaje terminal de la armadura, es igual a VA igual a EG menos IA por RA. Esta es la misma fórmula, porque nosotros teníamos que EG es igual a VA más IA por RA. Si esto de acá pasamos al otro lado, queda la misma fórmula que nosotros ya utilizamos aquí. ¿De acuerdo? Ya utilizamos esa fórmula aquí. La única diferencia es que él dice nomás que VA es igual a EG menos IA por RA. Pero eso porque esto pasa en el otro lado. Entonces, eso es más lo que dice. ¿Se entiende eso, verdad? Se pasa al otro lado, Sí, ¿no? brother. Entonces, tenemos que VL es el voltaje en terminal de la carga. Y después tenemos IS por RS, es la caída de voltaje entre los terminales del campo en serie. Y ahí tenemos justamente un problema propuesto que es el 3.2. Nada más para poder explicarle algo. Acá se habla de IS y RS, que es la corriente en serie y la resistencia en serie. Cuando hablamos nosotros en derivación, nosotros utilizamos IF y RF. O sea, IF porque es el campo del circuito, o sea, es la corriente campo en el circuito de campo en derivación o en paralelo. Cuando es F, se refiere a paralelo. Y cuando es S o RS, es la relación que hay en el circuito en serie. Entonces, esto, por ejemplo, es VA es igual a VL más IS por RS. ¿Por qué? Porque VA se produce acá. Entonces, el voltaje que hay en A, este VA, el VA, él va a tener una caída de tensión en la carga y va a tener una caída de tensión en el circuito en serie. Entonces, por eso el VA es igual a VL más IS por RS. Y S por RS es justamente la caída de tensión. ¿Por qué? Porque, ¿qué es VS? VS es igual a IS por RS. ¿Por qué? Porque voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Cierto?
Sí, brother. Entonces, por eso, y S por RS es la caída de tensión que hay justamente en ese circuito. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Está alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran que se repita? Todo bien, profe. Profe, los ejercicios que hiciste de la clase de ayer, ¿cuáles eran? Así para practicar. Sí, son estos, están en la parte de práctica. Son el problema 3.1 y el ejemplo 3.1. Y hoy vamos a ver justamente el 3.2, que es muy similar a esto. Solamente la única diferencia es que las fórmulas cambian nomás. O sea, yo le voy pasando justamente esas fórmulas, ¿verdad? Yo ayer justamente, si se dan cuenta, yo en esta clase, en la clase, acá, yo les fui pasando justamente estas fórmulas que son las fórmulas claves. Lo mismo voy a hacer acá. Poner el mismo color naranja. Poner generador en serie. Vimos que IA igual a IL, que es igual a IS más ID. Si es a potencia nominal, ID es igual a 0. Entonces, A es igual a IL, que es igual a IS. PA es igual a BL más IS por RS. En realidad, a BL más BS, que es igual a BL más S por RS. Tenemos que BA también es igual a EG menos IA por RA. Y creo que esa es toda la fórmula que tenemos. Ahora vamos a ver justamente el problema propuesto, que es el problema propuesto 3.2 o 3-2. Dice un generador de corriente directa en serie de 10 kilowatts. Dijimos que cuando tenemos 10 kilowatts es la misma cosa que 10.000 watts, porque kilo es 1000. 125 volt, que es justamente el voltaje de la carga, ¿verdad? Tiene una caída de voltaje en las escobillas, que es de 2 volt. Cuando hablamos de caída de voltaje en las escobillas, estamos hablando de la CE. CE, que es caída de voltaje en la escobilla, que es 2 volts, ¿verdad? Una resistencia de circuito de la armadura, que es 0.1 ampere. Entonces, 0.1 ampere
Dice C, resistencia del circuito de la armadura. Acá vimos justamente que la resistencia del circuito de la armadura es justamente RA, donde RA es la sumatoria de todas las resistencias. ¿Verdad? Eso se mantiene siempre. RA siempre va a ser igual a RW más RC más RI más RD. Esto se mantiene. Eh, entonces, dice una resistencia de campo de serie de 0.05. O sea, la resistencia de campo de serie es la RS, que es la resistencia de campo de serie. Entonces, la resistencia de campo de serie es de 0.05. Dice, cuando se suministra la corriente nominal a la velocidad nominal y al voltaje nominales. ¿Qué significa cuando se suministra la corriente nominal a la velocidad nominal y al voltaje nominal? ¿Qué piensan que está diciendo el ejercicio? ¿Qué creen que está diciendo? ¿Mm? ¿Qué les parece que está diciendo cuando dice que se suministra la corriente nominal a la velocidad nominal y al voltaje nominal? Todo nominal, nominal, nominal. La corriente normal, Nominal. La corriente nominal a la velocidad nominal, perdón, la corriente nominal a la velocidad y a los voltajes nominales. y la corriente normal que va a consumir el motor, puede ser. En realidad, él está hablando justamente cuando él está citando justamente lo que yo le dije recéncito, que es cuando trabaja la potencia nominal. Porque si trabaja la potencia nominal, la potencia pues es voltaje por corriente, ¿cierto? Sí. Entonces, si te dice que la corriente es la nominal y si te dice que el voltaje es nominal, si vos tenés voltaje nominal por corriente que es nominal, entonces la potencia es la nominal, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió en ese caso? Si la potencia es nominal, el ID es igual a cero. O sea que lo que ocurre en ese caso es que justamente la corriente que pasa en este punto es cero. O sea, la resistencia RD es a tal punto que no deja pasar justamente la corriente en este punto. Entonces, esta corriente en este punto es cero. Entonces, la IA es igual a la IL, que es igual a la IS. ¿Se entiende eso? Cuando trabaja a la potencia nominal, estas tres corrientes son iguales. ¿Se entiende? O sea que las tres intensidades son iguales, entonces cuando dice nominal. Sí, son iguales, porque el ID es cero, pues. Entonces, si este ID es cero, entonces quiere decir que este IL, cuando llega en este nodo, no se divide en dos partes, se va directo. Solamente que se convierte en IS. ¿Por qué IS? Porque pasa por el devanado RS, solamente por eso. Pero en este punto el ID es cero, porque le está funcionando la nominal. O sea, está funcionando a full. ¿Entienden? Sí, bro. Normalmente el ejercicio les dice eso para que nosotros podemos utilizar justamente el IL igual a IS, o sea, para que podamos utilizar esas igualdades, es que él nos dice a la corriente nominal, a la velocidad nominal.
Entonces, nosotros tenemos que la IL, que es la corriente de carga, que es lo que nos pide primeramente, la IL, que es la corriente de la carga, siempre está relacionada con la potencia. La potencia teníamos que era de 10 kilowatts. Entonces 10 kilowatts es 10.000 watts. Y dice que el generador en serie tiene 10 kilowatts y 125 volts. Entonces este 125 está relacionado a la carga. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos dice la potencia y nos dice el voltaje, cuando nos dice la potencia y nos dice el voltaje, esas características que da justamente el ejercicio es para poder analizar en base a la carga. Nosotros difícilmente vamos a querer saber algo diferente a lo que serían las características de la carga. O sea, ¿cómo me puedo explicar? Cuando uno va a comprar un generador de forma comercial, la característica que uno busca es justamente la potencia, la corriente, la frecuencia, todo pero relacionado a la carga. ¿Por qué? Porque ese generador nosotros vamos a conectar a una carga que puede ser la vivienda, que puede ser la carga de un edificio, que puede ser la carga de una industria. Entonces, por eso que cuando el ejercicio nos da la potencia, esa potencia está relacionada a la carga. Y cuando nos da justamente el voltaje, él también nos está dando también relacionado a la carga. Entonces, tanto la potencia como el voltaje está relacionado con la carga. Entonces, si tenemos la potencia y el voltaje relacionado con la carga, nosotros podemos sacar la corriente de la carga. ¿Por qué? Porque la potencia es igual al voltaje por la corriente. Si tenemos potencia, tenemos voltaje, podemos sacar la corriente, que es la diferencia o sea, la división entre la potencia y el voltaje es la corriente. ¿Se entiende eso? Sí, bro. ¿Y para qué yo quiero eso? Yo para qué quiero justamente la corriente de la carga. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos a la corriente nominal, a la velocidad nominal y todo nominal, entonces esa corriente de la carga es la misma de la armadura, que es la misma en el devanado de serie. Entonces IA es igual a IL, que es igual a IS. Entonces si yo ya hallé IL dividiendo la potencia, dividido el voltaje de la carga, hallé IL, ya puedo decir que IL es igual a IA, que es igual a IS. O sea, yo puedo hacer esa relación, que es la que nos permite justamente en este tipo de situaciones de conexión de generadores de corriente directa conectados en serie. Entonces, IL dice ser 10.000 watts o 10 kilowatts, ¿verdad? Dividido 125 nos dice que IL es igual a 80 amperes. Entonces, como IL es igual a IA, entonces IA también es igual a 80 amperes, ¿cierto? Entonces, la corriente de la carga es 80 amperes. Y la corriente de la armadura también es 80 amperes, porque estamos trabajando a la corriente nominal, la velocidad nominal. Ahora bien, después nos dice el voltaje entre las terminales de la armadura. Para corriente nominal, a la velocidad nominal y al voltaje nominal, dijimos que ID es igual a 0. Entonces, IS también es igual a IA, que es igual a IL, que es igual a 80. ¿Cierto? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Atención. Perfecto. Entonces, BA es igual a BL,
más VS, donde VS es igual a IS por RS, que es justamente la caída de voltaje que hay en el devanado de conexión en serie o campo en serie. Entonces, VA es igual a 125 volt y S es igual a 80 amperes y RS, según el ejercicio, es 0.05 ohm. Entonces nos sale que VA es igual a 129 volt. Ahora bien, él nos dice también el voltaje generado en la armadura. El voltaje generado en la armadura es EG. EG habíamos dicho que es igual a VA más IA por RA más CE. Entonces, VA tenemos que es igual a 129 y A por RA que es igual a 80 amperes por 0.1 porque nos dice que RA es efectivamente 0.1 amperes y CE es igual a 2 volt porque el ejercicio nos dice que tiene una caída de tensión en las cobillas que es de 2 volt. Entonces eso nos sale 139 volt, que es el voltaje generado. ¿Dudas hasta ahí? Ninguna, bro. Espectacular. Continuando un poco entonces con la parte teórica. El siguiente tipo de generador que vamos a ver ahora es el generador más completo, ¿verdad? Más completo y más complejo también, pero que ayuda a poder cubrir todas las necesidades que se requieren, que es justamente el generador en serie paralelo o también llamado generador compuesto. ¿Qué ocurre? El tipo de conexión en paralelo te ofrece ciertas particularidades y beneficios. Los generadores conectados en serie es la misma cosa, ¿verdad? Pero cuando se busca justamente tener todas las opciones, o sea, todos los beneficios, obviamente este va a ser un generador un poco más caro también, ¿verdad? Y entonces se busca justamente un generador, perdón, serie paralelo. Entonces, cuando la excitación se produce mediante una combinación de los dos tipos de devanados que acabamos de escribir en las páginas anteriores, a saber, uno, el devanado en serie, excitado por la corriente de la armadura o de línea, y dos, el devanado en paralelo excitado por el voltaje de los terminales de la armadura. Entonces, tenemos lo que sería el diagrama esquemático y circuito equivalente para un esquema completo de conexión en derivación larga. Esquema completo de conexión en derivación larga, ¿verdad? Se le llama esto. Y acá, por ejemplo, podemos ver la misma armadura giratoria, el eje, que es la energía generada, que nosotros ya conocemos. Tenemos RW, que es justamente la resistencia de la bobina de la armadura. Tenemos RC, que ya sabemos. Tenemos RI, pero tenemos una combinación de dos situaciones. Primeramente tenemos el campo en paralelo, donde se ve justamente el reóstato de campo y también se ve el campo de derivación, que es justamente la aplicación de la derivación en el circuito, o sea, la parte en paralelo. A eso se le combina también lo que sería la parte en serie. Por eso aparece también un circuito de devanado en serie RS
y justamente una resistencia de desviador que tiene la misma funcionalidad o es muy similar a lo que hace el reóstato del campo en paralelo. Y a todo ese símbolo se le conecta justamente la carga. Entonces, esto es un esquema completo de conexión de derivación larga. Ahora, esto también puede ser representado por un circuito eléctrico equivalente. Esto es completo de conexión en derivación larga. Esto es un circuito eléctrico equivalente, esta palabra bien, equivalente en derivación larga, y tenemos circuito eléctrico equivalente en derivación corta. La derivación larga y la derivación corta lo que hace son diferentes combinaciones de los circuitos en serie y paralelo. Y ahí vamos a ver justamente las diferencias. El circuito eléctrico equivalente en derivación larga, si se dan cuenta, acá tenemos justamente nuestra armadura, tenemos nuestra resistencia de la armadura, que es donde pasa la corriente IA. En esta misma parte tenemos la resistencia en serie, la resistencia en paralelo, y tenemos justamente la bobina en derivación, y tenemos justamente nuestro reóstato, ¿verdad? Esto que está acá es muy parecido. Sí, ¿por qué? Porque esto es un esquema completo en derivación larga y este es el esquema equivalente en derivación larga. O sea, este es un esquema equivalente del que está arriba. Por eso este es muy parecido a este. Ahora bien, cuando hablamos de un circuito eléctrico equivalente en derivación corta, ahí lo que ocurre es justamente lo mismo que vimos en la primera situación de circuito eléctrico en derivación. ¿Se acuerdan que justamente hablamos de la posición de la armadura para el esquema que pasaba de un costado y se iba al medio? Entonces, en este tipo de circuito equivalente, la armadura que está a un costado pasa a ser justamente se queda justamente centralizada, ¿verdad? Y aquí se ve justamente el circuito de la armadura y en este costado se ve justamente la parte en derivación y la parte en serie que estaba inicialmente abajo pasa a estar arriba, ¿verdad? Y ahí se da la conexión en la carga. Ahora bien, IA siempre es igual a IL más IF. IA siempre es igual a IL, o sea, IF más IL. O sea, esto se mantiene siempre igual, ¿cierto? Lo único que cambia es justamente el tipo de conexión que sea tanto para un circuito equivalente en derivación larga o en derivación corta, ¿verdad? Entonces, esto dice, la estructura del campo estacionario se presenta como consistente de un devanado de campo en paralelo y un devanado de campo en serie embobinado sobre el campo en paralelo, con el objeto de tener una disipación más eficiente del calor, además del devanado de compensación insertado en la cara polar de los polos principales del campo. En la conexión, ¿me escuchan ahí? ¿Se me escucha bien? Sí, profesor, te escucho. Ok. Sí, sí, se lo escucha bien. En la conexión en derivación larga de un generador compuesto, el circuito de campo paralelo está en paralelo con los circuitos combinados de la armadura y del campo en serie, así como con el circuito de carga. Las conexiones en derivación corta, el circuito de campo paralelo está en paralelo con el circuito de la armadura y el circuito de campo en serie está en serie con la carga. O sea, estas son las dos situaciones. Entonces tenemos, dependiendo de la situación, tenemos las ecuaciones para la conexión en derivación larga. Tenemos esta.
Entonces, la ecuación para la conexión en derivación de un generador de corriente directa, derivación larga, tenemos que IA es igual a IF más IL, que es igual a IS más ID. Y las ecuaciones de corriente para la conexión en derivación corta de un generador compuesto, entonces esas son las diferencias. ¿Verdad? Difieren en estas ecuaciones. Esta ecuación es la que tenemos que ir anotando en nuestro formulario, ¿verdad? Para poder rendir tranquilo, ¿verdad? En estas ecuaciones se puede advertir que la diferencia esencial entre las conexiones en derivación larga y corta estriba en que la primera, que sería la derivación larga, la corriente de la armadura es la que excita el campo en serie, mientras que en la derivación corta es la corriente de carga la que excita dicho campo en serie. Por eso es que IA es igual a IF más IL, y en el segundo caso IL es igual a IS más ID. ¿Eso cómo se puede ver acá? Acá tenemos que IA es igual a IL más IF. IA es igual a IF más IL. Ahora dice IL es igual a IS más ID. Efectivamente, el IL que pasa por acá es igual a IS más ID. Esto es en derivación larga. En derivación corta, IA es igual a IF más IS, pero IL es igual a IS más ID. IL es igual a IS más ID. Ejemplo 3.2 y problema propuesto 3.3. Ok. Hasta ahí me siguen. Está todo tranquilo. Sí, profe. Sin problemas. Problema 3.3 dijiste. Es el que voy a hacer ahora. Nosotros hicimos al rato el problema Sí, 3.2. Ahora vamos a hacer 3.2. el Sí, sí, ejemplo 3.2 sí, y el problema 3.3. Eso vamos a hacer ahora. sí, sí. Perfecto. Ok.
Bueno, continuamos. Dice el ejemplo 3.2. Dice un generador compuesto de corriente directa en derivación larga. Voy a mandar este. Ahí está. Un generador compuesto de corriente directa en derivación larga, cuya capacidad nominal es de 100 kilowatts, o sea, 100.000 watts, y 500 volt de corriente directa. Tiene una resistencia en la armadura que es de 0.03 ohm. Una resistencia de campo en paralelo igual a 125 ohm. Campo en paralelo. Y una resistencia del campo en serie igual a 0.01 ohm. Por el desviador pasa 54 amperes. Eso es lo que dice justamente. Entonces quiere decir que el ID no es igual a 0. O sea que si por el desviador pasa 54 amperes, significa que no está trabajando a la corriente nominal y a la velocidad nominal. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Ah? Sí, profe, ¿se entiende? ¿Se entiende? Cuando nos dice que trabaja a la velocidad nominal, a la corriente nominal, bla, 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 bla nominal, es porque el ID, ¿verdad? Que es en el devanado del desviador, ahí es igual a 0. Entonces, si la resistencia es muy grande, entonces el paso de la corriente ya es nulo prácticamente. Entonces la corriente ID es nula, es 0. Pero en este caso dice que pasa 54 amperes, o sea que es diferente a 0. O sea, existe una ID y efectivamente es igual a 54 amperes. Ahora nos pide calcular la corriente en la carga. La corriente en la carga que dijimos que IL es igual a potencia dividido BL, que es 100 kilowatts, que es 100.000 watts, dividido BL, que es 500 volt de corriente directa. Tenemos entonces 100.000 dividido 500, nos sale que IL es igual a 200 amperes. Entonces, el IL es igual a 200 amperes. El ejercicio que nos da es en derivación larga. Entonces, si nos dice compuesto en derivación larga, tenemos que ver justamente la opción de esto. Compuesta en derivación larga. O sea, esta opción. Y esta fórmula. Entonces, después nos pide la corriente en el campo paralelo. La corriente en el campo paralelo es IF. Y dice IF es igual a BF sobre RF. Entonces, ¿qué pasa? Al existir un campo paralelo en derivación larga, te voy a mostrar. Esta pues es derivación larga, ¿cierto? Entonces, el voltaje en este punto es igual al voltaje en este punto, que es igual al voltaje en este punto. Entonces el VA es igual a VF, que es igual a VL. O sea, esto ocurre justamente en derivación larga. O sea, en derivación larga es como decir en derivación, ¿verdad? Que es el primer caso que vimos. Entonces, por eso es el que el VL es igual a VF. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí, profe. Entonces VF es igual a 500 volt dividido RF, que es justamente la resistencia de campo en paralelo, que es 125. Entonces tenemos 500 dividido 125. Tenemos que el IF es igual a 4 amperes. Entonces nosotros teníamos, en este caso, en derivación larga, teníamos justamente en derivación larga
tenemos que el IA es igual a IF más IL, que es igual a IS más ID. O sea, tenemos todas estas situaciones. Entonces, el IA, que es la corriente de la armadura, es igual a IF, que nosotros acabamos de hallar, más IL, que nosotros hallamos primero. Entonces, IF más IL es igual a 4 amperes más 200. Entonces, la corriente de la armadura es 204 amperes. Ahora bien, la siguiente pregunta dice la corriente en el campo en serie. Nosotros teníamos también esta otra igualdad. Si se dan cuenta, IA es igual a IF más IL, en lo que sería derivación larga. IA igual a IF más IL. Nosotros teníamos IF, que igual a BF sobre RF, y teníamos IL, que es la potencia dividido BL, ¿verdad? O sea, yo esto. Pero ahora se quiere IS. Y nosotros tenemos IA, porque IA llamo la sumatoria de los dos, y tenemos también ID, que es el diversor, que era 45 amperes, perdón, 54 amperes, que es lo que decía el ejercicio. Entonces, si tenemos IA y tenemos ID, para poder hallar IS, lo que tenemos que hacer es pasar ID al otro lado. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, eso es justamente lo que hace. IS es igual a IA menos ID. 204 amperes menos 54 amperes es igual a 150 amperes. Ahora nos dice la resistencia del desviador a plena carga. La resistencia del desviador a plena carga. Y ahí nos dice ID por RD es igual a IS por RS. ¿Por qué ID por perdón, ¿por qué ID por RD es igual a IS por RS? ¿Por qué les parece eso? ID por RD es igual a IS por RS. ¿Por qué les parece? Nos pide la resistencia del desviador a plena carga, ¿verdad? Dice ID por RD es igual a IS por RS. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos acá, esto está en paralelo, ¿cierto? Si eso está en paralelo, si está en paralelo, significa que BS es igual a BB, ¿cierto? Y BS es igual a IS por RS. Y BD es igual a ID por RD. ¿Verdad? ¿Qué pasa? El ejercicio nos pide hallar esto, RD. Entonces, para poder hallar RD, nos vamos a igualar IS por RS igual a ID por RD. Ahora bien, este queremos despejar. Entonces, RD va a ser IS por RS dividido
ID. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Todos entendieron? ¿Dudas? Espectacular. No, profe. Se entendió ahí. ¿Se entendió? Ok. Entonces, teníamos RD igual a IS por RS por ID, o sea, sobre ID. Entonces, IS teníamos, acabamos de hallar, que es 150 per RS. El ejercicio dice que es de campo en serie igual a 0.01 ohm, 150 por 0.01, y ID teníamos que 54. Entonces, RD sale que es igual a 0,00278. Por último, dice el voltaje generado a plena carga. El voltaje generado a plena carga, entonces dice EG es igual a BL más IA por RA más IS por RS. Esto es EG. Y acá se van a dar cuenta que vuelve a repetir lo mismo. La única diferencia que acá no hay CE. Entonces, EG es igual a BL más IA por RA más IS por RS. BL teníamos que era igual a 500 y A por RA, que sería 204 por RA. Acá está. Una resistencia de la madura de 0.03 ohm, 0.3 ohm, y luego tenemos IS por RS, que es 150 por 0.01. Entonces el voltaje generado es de 507,62 volts. Hasta ahí todo bien. ¿Dudas? Todo bien, profe. Espectacular. Sí. Ok. Me dan un ratito, traigo agua y ya vengo. Segundito. Listo. Aprovechando. Guillermo Pico, ¿me escuchás? Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. Voy a configurar Qué ahora bueno. porque te escucho muy bajo. ¿Me escuchás abajo?
¿Me escucha abajo? Sí, pero muy bajo. No sé si ¿Y el resto qué tal? ¿Me escucha bien? Yo sí, profe, te escucho bien. La bocina desactivada y volver a activar. ¿Qué tal ahí, Guillermo? ¿Me escuchas? Hola. ¿Me escuchas? ¿Qué tal hablar? ¿Y vos, Guillermo? ¿Qué tal? Ahora sí, era mi configuración nomás, profe. Ah, Ya espectacular. estamos. Y bueno, aprovechando, ¿no me querés pasar tu número de cédula? Me falta actualizar acá el tuyo. Sí, te paso en el chat. No, no, decime nomás, y toma nomás. 5 millones 771 ¿Dos? 2 millones. 5 millones Ajá, 771 sí, 482. 482. Espectacular. ¿Tu segundo nombre? Víctor Guillermo es realmente. Ah, ok, Víctor Guillermo. ¿Y tu segundo apellido? Solo un apellido, profe. ¿Cómo? Solo un apellido. Ah, ok, perfecto. Espectacular, ya está actualizado. Dale. Fantástico. Bueno, continuamos entonces. Eh, el siguiente ejercicio es justamente el problema 3.1, ¿verdad? En el problema 3.1 dice un generador compuesto de corriente directa en derivación larga de 98,16 kilowatts y de 600 volts de corriente directa. Tiene una caída de voltaje en la escobilla, o sea, la caída de voltaje en las escobillas que dice que es 5 volts, sabemos que es CE. Entonces CE es la caída de tensión en la escobilla. Una resistencia del campo de serie que es RS, ¿verdad? Que es 0.02 ohm. Una resistencia de circuito en campo en derivación que es de 200 ohm, que es RF. Cuando hablamos de campo en derivación es RF. Cuando es campo en serie es RS. RS, RF. Y una resistencia de circuito en el campo de la armadura que es 0,04 ohm. Entonces, 0,04 ohm es RA, donde RA es igual a RW, que es más RC, más RI, más RD. R de la armadura, que es la resistencia de la armadura, es la sumatoria de todas las resistencias. Y cuando se le suministra la corriente nominal a la velocidad nominal, cuando nos dice suministro de la corriente nominal a la velocidad nominal, estamos diciendo que el ID, que es del diversor, es igual a 0. Eso habíamos encontrado cuando estuvimos conversando. O sea, eso es lo que nosotros habíamos definido, mejor dicho. Y dice que se suministra la corriente nominal de velocidad nominal de 1200 RPM, ¿verdad? Este 1200 RPM vamos a ver justamente que en el ejercicio no tiene nada que ver. O sea, 1200 RPM, que son rotaciones por minuto, es la característica del motor, ¿verdad? Pero no tiene ninguna aplicación dentro del ejercicio. Es nada más para decir que él suministra la corriente nominal a velocidad nominal de 1200 RPM. O sea, es nada más para dar un número, ¿verdad?
y hacer que sea un caso más real. Entonces, nos pide entonces la corriente de la carga. La corriente de la carga que es IL, que habíamos visto que IL es igual a potencia dividido VL. La potencia entonces es 98.160 watts dividido 600 y nos sale que entonces la corriente es 163,6 amperes. Habíamos visto entonces que para el caso de derivación larga, VL es igual a VA, que es igual a VF. Entonces, por eso VF también es 600 volts y RF, que es la resistencia del circuito en derivación, que es 200 watts, 200 ohm. 600 dividido 200 ohm, tenemos que IF es igual a 3 amperes. Y luego tenemos que IA es igual a IF más IL, que nosotros habíamos visto justamente. IA es igual a IF más IL. Entonces, IA es igual a 3 amperes más 163,6 amperes. Entonces, el IA es igual a 166,6 amperes. Este es el valor de IA. Entonces, cuando nos pide entonces el voltaje generado en la armadura, tenemos que es igual a BL más IA por RA más IS por RS y se le suma CE, que es justamente la caída de tensión en la escobilla, donde CE es nada más y nada menos que tipo VE, que es el voltaje generado en ese punto, que es igual a, perdón, CE en realidad es VD, mejor dicho, VD, que es igual a ID por RD. No, BB, donde RB es resistencia en las escobillas y B es corriente que pasa escobilla. Entonces, la caída de tensión de eso se le llama caída de tensión. Y bueno, como teníamos nosotros a la corriente nominal, velocidad nominal, como les dije, ID es igual a 0. Entonces tenemos ID es igual a 0, entonces IS es igual a IA, que es igual a 166,6 amperes, porque IA es igual a 166,6 amperes. ¿Por qué eso? IA es igual a IF más IL, ¿cierto? Que es igual a IS más ID, ¿cierto? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende?
IA es Sí, igual a profe. IF más IL, que es igual a IS más ID, ¿cierto? Hasta ahí se entiende todo bien. Sí, profesor. Ya. Eh, entonces, como ID es igual a 0, porque es como ID es igual a 0, porque es corriente nominal a la velocidad nominal. Entonces, si yo tapo este con este, nos vamos a dar cuenta que IA es igual a IS. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe. Que cuesta para pegar algo. Voy a copiar. Eso. Espectacular. Entonces, tenemos entonces que IS es igual a 166,6 amperes. Entonces, EG, que es de L, 600, y A por RA, 166,6 por 0.0.4, perdón, sí, 0.04, más IS por RS, que es 166,6, ahora por 0.02, más CE, que es 5 volt. Entonces, EG es igual a 615 volt. ¿Se comprende? ¿Dudas? Por el momento no, profe. Espectacular. Entonces, desarrollamos entonces lo que es el ejemplo 3.2 y el ejemplo 3.3. Ahora esta parte de generador con excitación separada es algo que yo quiero ver con ustedes el próximo lunes. Entonces, esto ya sería una clase nueva. Para culminarlo hoy, quería nada más, quería nada más ver unos detallecitos referente a la plataforma. A ver, acá.
Nosotros tenemos entonces, acá van a ver que ya está disponible la clase de ayer, ¿verdad? La clase grabada de ayer va a estar también disponible la clase grabada de hoy, ¿verdad? Eh, con respecto a las actividades de aprendizaje, habla de lo que sería un cuestionario y también un foro de conocimientos previos, ¿verdad? El foro de conocimientos previos es el que ya figura acá, como diferencia de motores y generadores, diferencia de generadores transformadores, definir qué es la FEM, todo esto vale 5 puntos. Todavía está oculto, yo voy a liberar a partir de mañana. Va a estar disponible un pequeño cuestionario que básicamente va a ser unos ejercicios de selección múltiple de ejercicios similares a los que vinimos desarrollando ahora, ¿verdad? Que también va a valer 5 puntos, ¿verdad? Estoy pensando si hago valer 5 puntos o 10 puntos. Hasta ahora vale 5 puntos, pero quiero agregar otro ejercicio para que valga 10 puntos. Pero eso van a ver mañana. O sea, mañana le voy a estar pasando bien la información. Ahora mismo vale 5 puntos, pero como desarrollamos más cosas, ¿verdad? Entonces posiblemente valga 10 puntos. O sea, sean dos ejercicios de 5 puntos cada uno. Y eso es bueno para ustedes porque van a ir sumando puntaje, ¿verdad? Que al final le va a servir para como nota. Y como son sencillos en esta parte, entonces les va a ir sumando y ayudando para que puedan tener su nota final y puedan aprobar con mayor tranquilidad la materia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería comentarles. Em, también, también el tema de cómo se desarrollan los foros. Acá veo que Josué, por ejemplo, ya desarrolló. Esto yo le voy a poner una calificación y pueden ir haciendo así como él hizo, ¿verdad? Número 1, número 2, número 3, número 4. Está bastante bien logrado. O sea, bien logrado la forma como planteó. Todavía no leí lo que escribió, ¿verdad? Es nada más para poder comentar. Eh, tienen como límite, dice la fecha límite para publicar en este foro, dice 5 de abril a las 12. En realidad está como dice fecha límite, pero no es fecha límite. Esta en realidad, eh, la fecha de entrega figura como mañana. La fecha de entrega figura como mañana a las 12, pero la fecha límite está para el 10. Entonces tendrían hasta el 10 de la próxima semana, al mediodía. Entonces, si bien la plataforma lanza como que la fecha límite es el 5, así como les mostré a ustedes, en realidad es el 10. No entiendo por qué dice límite para publicar es el miércoles. O sea, no tiene mucho sentido lo que dice, pero quería nada más comentarles que eh, voy a ver si configuro diferente. Voy a voy a estilar este y a ver si queda así. Ahí desapareció el tema de la fecha límite.
Y ahora es peor, porque ahora no figura ni siquiera nada, ni siquiera la fecha de entrega. ¿Qué tema es en la plataforma? O sea, tenemos hasta el lunes para entregar la tarea pasada, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ambas tareas. Voy a poner otra así. Ambas tareas para el lunes al mediodía. Ahí está. Acá figura como el 4, pero no sé por qué hace eso. Esa usamos la plataforma o te mandamos por correo ¿Qué cosa? las tareas. No, no, no. Yo no utilizo por tareas. O sea, yo no me gusta trabajar con el tema de tareas, sino que más bien yo utilizo dos parámetros. Los foros de conocimiento, que básicamente un trabajo de investigación que hacen ustedes de los conceptos teóricos y ustedes resumen eso y tratan de poner con sus palabras de forma ordenada, cuidando una caligrafía, cuidando los conceptos técnicos, ¿verdad? Y por otro lado, desarrollo de cuestionarios. Los cuestionarios son como exámenes. Eh, este semestre yo no sé cómo están haciendo, si el examen parcial va a ser virtual o si va a ser presencial. Eso no sabría decirlo todavía porque todavía no estuve por la facultad en este semestre, ¿verdad? Pero voy a estar consultando. Pero em, en principio, si el examen parcial es de forma virtual, va a ser como un cuestionario, ¿verdad? Va a ser como este cuestionario que te van a entrar y van a tener ejercicio de selección múltiple con los resultados para poder ir eh, desarrollando, haciendo sus cuentas y van a tener varios resultados y ustedes eligen el resultado que les da la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, va a ser ese tipo de ejercicio, ¿verdad? A eso es más lo que iba. Entonces, no el tema de enviar por correo y demás cosas, porque es mucho más compleja la corrección que directamente a través de cuestionario. Por cuestionario, pues, usted ya directamente rinden y una vez que culmine el periodo, ustedes van a poder ver su resultado, ¿verdad? Que está rendido. Entonces, ese es el objetivo del cuestionario. Y bueno, esas dos cosas. Un foro de conocimientos previos y un cuestionario, que sería por esta Semana Santa, ¿verdad? Y después, a partir de la próxima semana, vamos a estar regularizando eso y estaríamos teniendo clases presenciales de, serían de 18 a 21:30 y las virtuales, que serían martes y jueves, las 18:30 hasta las 20:45, que sería el horario correcto, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, algo que quieran consultar respecto a lo que vimos, algo que quieran aclarar, algo que no hayan entendido, podemos volver Profe, a avisar. Sí, ¿tu cuestionario va a tener tipo límite de tiempo indefinido eso? siempre tienen límite de tiempo, como un examen. Normalmente van a ser va a ser muy cortito, posiblemente va a ser de 1 hora nada más. Pero le voy a estar diciendo mañana. Pasa que como voy a agregar más ejercicio, entonces tengo que ver en base a esos ejercicios que voy a agregar cuánto va a ser el límite de tiempo. Ahora si va a ser a lo mejor va a ser 1 hora y media, ¿verdad? Pero le voy a estar avisando. Yo lo que hago básicamente es agarro y desarrollo yo mismo el ejercicio, todo. Veo cuánto tiempo me toma a mí y le agrego un poco más que sería el tiempo que le tomaría a usted, ¿verdad? Entonces, en base a eso, yo defino si va a ser 1 hora y media, y así.
¿Dudas? Vale, voy a estar pasando también. Vale, voy a estar pasando también el. Este sería nuestra distancia acumulada hasta la fecha. ¿Estamos? Entonces, por hoy dejamos hasta acá. Y a partir del lunes ya estaríamos en horario habitual a full hasta las 9:30 y los virtuales hasta las 20:45. ¿Quedamos así? Bueno, Inge, Excelente. Nos vemos entonces. Hablamos. hablamos. Chao, chao.